Bueno, para sacar las generalidades, nosotros cuatro sacamos unos factores o unas categorías en común, las cuales van desde la gestión del aula hasta la planeación. Bueno, ¿por qué escogimos estas categorías? Porque los cuatro realizamos nuestras prácticas de formación en colegios por ciclos, mal llamados colegios por validación, donde vemos que a los adultos o por ser adultos se les excluye de la sociedad o no se prioriza la educación directamente con ellos. Entonces, basándonos en ello, podemos identificar que la didáctica de la oralidad es la que falta en las aulas, porque podemos ver que siempre en cada clase se maneja lo que es la didáctica de la escritura y la didáctica de la lectura. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen a través de talleres o de trabajos escritos o de carteleras, pero casi no se maneja la didáctica de la oralidad en las aulas, lo cual pues no debería estar bien. En un colegio tradicional existen muchas falencias que son notables. En un colegio por ciclos también existen aún más falencias y falta de la didáctica de la oralidad. Por ejemplo, nosotros otro factor que vamos a privilegiar es los contenidos, porque desde que podemos ver desde la categoría de contenidos, donde se maneja la educación por ciclos, como estábamos contando anteriormente, solo se maneja este privilegio lo que es la escritura y la lectura. Nunca en los colegios por ciclos se realiza un debate sobre hablar de temas sociales, nunca se llega a una reflexión sobre los contenidos desarrollados en clase. Esto igual se ve independientemente a si el colegio por ciclos es privado o es público, la educación prácticamente es la misma, igual de, perdón por la palabra, mala. En este caso también nosotros decidimos manejar lo que es la planeación. ¿Por qué? Porque se notó o se llegó a la conclusión de que independientemente a si los estudiantes iban o no, el profesor en general no manejaba una buena planeación. O sea, ¿qué quiero decir? Que los profesores encargados de brindar la educación en estos colegios por ciclos, los profesores de español, los cuales fueron observados, no estaban interesados en el cómo aprenden, sino el que aprendan y ya. O sea, prácticamente lo único que querían era decir, listo, este estudiante vino, hizo el taller, cumplió, perfecto, listo, ya, para de contar conmigo, no cuentes más. Y pues esto también afecta no solamente a nivel de educación por ciclos, sino a nivel general. ¿Por qué? Porque en este momento, pues Colombia a nivel general tiene un muy bajo nivel de resultados en el ICFES. Prácticamente fue durante la pandemia, que fue en el 2020, donde más estudiantes tuvieron resultados de 500 en el ICFES. ¿Por qué motivo? Porque en ese momento de la pandemia se privilegió la educación, la educación fue virtual, había una interacción más constante entre el diálogo y la didáctica de la oralidad, donde el profesor hablaba y los estudiantes sí o sí de una u otra manera tenían que prestar atención y participar oralmente en clase. Ya como otra categoría en común vimos que es la falta de gestión del aula. Por lo menos, bueno, sí, algunos profesores sí llevaban como su planeación, como que vamos a hacer esto y esto, pero al final las clases se volvían monótonas. O sea, todos los profesores al final terminaban haciendo lo mismo, lo cual también en sí aburre al estudiante que está validando, al adulto como tal que está validando su educación, porque desde el punto de vista los estudiantes, si tuvieran mejores habilidades de oralidad, estuvieran más dispuestos a prestar atención en clases, se sentirían incluidos y acompañados en su proceso académico y no irían por cumplir. Es decir, irían por aprender, discutir y participar activamente. Como tal, eso es lo que nosotros concluimos, pues así a nivel general. Estimados compañeros, muy buenos días para ustedes. Mi CIPA y yo tenemos un top 5 de esas generalidades que se presentaron en la práctica de formación en cada una de las instituciones que nos presentamos. La verdad, no importa si es una escuela, un colegio distrital o privado o de cualquier jornada, pero tienen algo en común, problemáticas en la oralidad. Así que te presentamos el top 5. Vamos con número 5.
Los profesores no se motivan a retomar pautas de expresión oral en sus clases. Es necesario que un maestro maneje esta herramienta, ya que en una clase un tema es una charla y debe captar la atención y el interés debido. Número 4. Los profesores deben evidenciar la necesidad que hay en sus estudiantes de mejorar su expresión oral. Por eso, debe usar esta necesidad para implementar en cada momento la oratoria, pues su uso llevaría a desempeños académicos favorables. Por ejemplo, les ayudaría a gestionar sus emociones, a integrarse al contexto social, les proporciona mayor confianza, pueden resolver problemas, escuchar a los demás y tener un pensamiento crítico. Número 3. La oratoria debe usarse en espacios como el juego, rompehielos. Por lo general los profesores la encasillan solamente en las temáticas educativas y eso a veces. Número 2. La existencia del miedo al hablar en público. El estudiante no se siente capaz de expresarse, de tener la capacidad igual como los otros para poder hablar, para poder debatir. Así que el profesor tiene que darse el reto de que el estudiante poco a poco desarrolle la oratoria. Por último, número uno, es notorio que los hogares colombianos poco se motivan a la lectura, la escritura y menos la expresión oral en las actividades curriculares, familiares, totalmente se alejan de esos aspectos. Por lo tanto, un estudiante, al no existir esa cercanía con el lenguaje en su hogar, pues no va a tener bagaje, no va a tener ganas de nada, ni de debatir, ni de charlar, no va a hacer procesos cognitivos que respalden que él sea alguien que pueda haber desarrollado la práctica de la oratoria en casa. Así que ese es nuestro top número 5. Espero que les guste. Muchas gracias. Se evidencia la didáctica de la escritura en las diferentes instituciones que pudimos observar, desde apuntes que se toman en el tablero por parte de los estudiantes, desde el desarrollo de guías por parte de ellos, también promoviendo pues una escritura creativa a través de cuentos, relatos y ensayos. Dentro de sus fortalezas resaltamos la importancia que tiene la voz de los estudiantes dentro de sus escritos, fomentando una escritura a través de sus gustos personales, sus opiniones y sus interpretaciones. A su vez también resaltamos la importancia de que las actividades propuestas están fundamentadas en los estándares básicos de competencias y en los DBA. En el caso particular de Jairo Yo, encontramos actividades transversales como el periódico escolar, donde los estudiantes tienen una voz, pueden publicar sus artículos, también a su vez trabajos, poemas y relatos. La otra actividad transversal también que encontramos son los trabajos de grado, tesis de grado que tienen los estudiantes de ciclo 6. Esto pues ya es un trabajo escrito donde se puede evidenciar redacción, ortografía, signos de puntuación o coherencia dentro del documento, en este caso sobre la constitución de una empresa. A nivel general, dentro de las debilidades, opinamos que hace falta mayor acompañamiento de los docentes sobre estas actividades para que se vuelvan significativas, así como una mayor retroalimentación.